Ahora nos dice, hallar un logaritmo consiste en hallar un exponente. La expresión logarítmica dada por logaritmo b a con b mayor que cero y diferente que uno, la representación de un exponente. Para resolver estos problemas es útil transformar la expresión de exponenciales a logarítmicos recíprocamente. Entonces, con base en lo anterior, debemos escribir la expresión exponencial. Entonces, dice que cuando tenemos base 4 exponente 1, exponente menos 2 y es igual a un 16, nos dice que el logaritmo es tiene que ser la misma base, o sea, 4. Que el resultado es b, perdón, es a, y el exponente viene siendo n. Entonces, de acuerdo a esta instrucción, resolvemos todas. Bueno, ahora dice cálculo con logaritmos. Con base en la definición, hallar el valor del logaritmo, igual que lo anterior. Por ejemplo, tenemos logaritmo 2, logaritmo de 2 base 8. Entonces, el logaritmo base 2 8 igual. Entonces, la base tiene que ser la misma, entonces el 2. El 8 viene siendo el resultado y la incógnita viene siendo la x. Entonces, resolvemos, todo lo resolvemos igualita. La D la hacemos con inverso, porque como tenemos un cuarto ahí, tenemos que aplicarle el inverso y ya. Ahora nos dice la función logaritmo. Determinar el dominio de la función. Entonces lo que hacemos es el valor que está en el logaritmo, lo ponemos mayor o igual a cero y nos dan los valores. Resolvemos y nos dan los valores. Se nos dice que el dominio del logaritmo es de menos infinito hasta 2. Ahora nos dice, plantear el problema de resolver para hallar el dominio, pero no hay que resolverlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues igualar el valor que está en el logaritmo mayor o igual a cero y empezar a despejar para resolver. Nos dice, relación entre la función exponencial y logarítmica. Entonces nos dan unos valores en X, nos dan dos funciones, tanto de f como de g. Lo que vemos es evaluar esos valores en las funciones, hallamos los puntos, las trazamos en la recta y aquí tenemos la imagen. Ahora nos piden que en base a la gráfica debemos hallar la inversa. Entonces, ya tenemos los valores de X por la tabla anterior. Lo que hacemos es aplicarle la inversa con el logaritmo. Como lo tenemos como exponente, lo aplicamos como logaritmo, hallamos cada uno de los valores, esos son los puntos y ahí tenemos la imagen. Ahora nos dice, el valor de valores que toma X en la ecuación corresponde a. Entonces, como lo tenemos como logaritmo, lo pasamos como exponencial. Al tenerlo como exponencial, podemos despejar la variable y encontramos el valor. Ecuación logarítmica básica. Plantea la ecuación que permite hallar el valor de la incógnita. X en logaritmo de X, 6 menos X igual a 2. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar la función exponencial, tenemos el logaritmo, aplicar la función exponencial y luego ya igualar a cero y pues como nos dicen que dejamos lo planteado, pues entonces aquí lo dejamos. Ahora,
Nos dicen que si podemos analizar, que si podemos asegurar que el logaritmo de n, logaritmo natural de x a la 8 es igual al logaritmo natural de x a la 8. Entonces, resulta que el logaritmo natural de 8 está elevado a la octava potencia. Entonces, es un logaritmo, no una potencia. Y para la propiedad del logaritmo, lo que hacemos es que el exponente baja a multiplicar, entonces no es una igualdad. Ahora, problemas con función exponencial. El número de microorganismos en el cultivo al cabo de t minutos es P de t igual a 135 por 7 medios a la t. Entonces, nos piden hallar el número de bacterias inicial, luego a los 5 minutos y qué se puede decir del futuro de las bacterias. Entonces, como nos piden la inicial, cuando estamos en inicial, el t es 0. Entonces, lo que hacemos es evaluar 0 en la ecuación. Cuando nos piden los 5 minutos, entonces evaluamos 5 en la ecuación. ¿Y qué podemos decir de los cultivos? Entonces, teniendo en cuenta que la base de la función exponencial es 7 medios y es mayor a 1, esto indica que la población va a seguir creciendo rápidamente. Ahora, nos dan la definición de interés compuesto y de monto y nos dan las fórmulas. Entonces, con el enunciado lo que hacemos es hallar I, que es la inversión inicial, T, que es el tiempo, R, que es el porcentaje, y N son la cantidad de veces al año. Entonces, todos los valores los sustituimos en la fórmula y nos da tanto para el monto como para el interés compuesto. Ahora, una empresa propone su junta directiva un modelo logarítmico de costo total para la producción de unidades de su producto. Tenemos la fórmula. Ay, no sé, el costo de millones de pesos. Entonces, nos dan Q es las unidades. Entonces, en este enunciado nos dan las unidades. Entonces, lo que hacemos es evaluar esas unidades en la fórmula y tenemos el valor. Ahora, combinación de imágenes. Nos dan una función y debemos hallar el resultado de esta otra expresión. De ahí que debemos dejar expresado el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la función. Lo que venimos a hacer es evaluar los valores de f que nos están dando en el enunciado. Después de que lo evaluamos, simplificamos y dejamos ahí expresadito el resultado. Combinación de funciones dadas. Las funciones, hallar f compuesto, g compuesto de f. Lo que tenemos que hacer es, en la ecuación de g, evaluar lo que tenemos en la ecuación de f y listo. Aquí tenemos las propiedades de los logaritmos. Como va a hacer esto, vamos a resolver lo siguiente. El producto de cociente y de potencia. Entonces dice que con base en la definición de las propiedades y ejemplos, transformar una expresión como una suma de logaritmos o como un solo logaritmo. Entonces tenemos exponentes, sabemos que tenemos primero tenemos que multiplicar. Cuando estamos multiplicando, es una suma. Tenemos los exponentes pasan a multiplicar tres logaritmos. Listo. Para la B, está multiplicando, pasan a ser exponentes. Está restando, pasan a dividir. O sea, bueno, pues entonces aplicamos la propiedad producto, potencia, luego potencia y cociente. Para la C, tenemos que es una resta, entonces tenemos que aplicar la propiedad de potencia. Luego aplicar la propiedad de cociente. Y luego el tercer término, pues tiene que pasar a exponente. Para la D, tenemos que pasar a raíz a exponente, luego tenemos que hacer la potencia, luego tenemos que hacer el cociente y luego hacer la distributiva y listo. Ahora, con base en esas propiedades de composición, vamos a resolver. Entonces sabemos que logaritmo natural de E a la E
de Euler a Euler es igual a Euler, que 10 logaritmo de 6 a la 2 es igual a decir que 6 a la 2 igual a 36 la propiedad, 5 la número de Euler. Ahora, Euler al logaritmo natural de pi es igual a pi. Luego la D tenemos que el logaritmo de 3 raíz igual a 2. Aplicamos la inversa del logaritmo y resolvemos para despejar la variable. Y la E, aplicamos inversa del logaritmo y también despejamos la variable. Para la F tenemos que resolver, luego para despejar la variable tenemos que aplicar el logaritmo. Para la G tenemos que despejar y despejar el Euler y luego aplicamos el logaritmo natural, ambos lados para eliminar el Euler, nos queda el exponente solito y despejamos la variable. Para la I, aplicamos el logaritmo natural a ambos lados, el exponente pasa a multiplicar y acá que está multiplicando se pasan a sumar, luego el exponente pasa a multiplicar a toda la expresión y listo. Para la J, aplicamos el logaritmo natural. eh, tenemos este 3 que está multiplicando la expresión, entonces dividimos ambos lados. Luego tenemos que despejar el Euler, restamos ambos lados el 1. Luego despejamos el Euler, solito ya nos queda. Aplicamos el logaritmo natural para llenar el Euler y luego despejamos la variable. Para la K tenemos que estos están sumando, entonces están multiplicando. Luego aplicamos el logaritmo natural, logaritmo de 2 ambos lados. eh, des- eh, Aplicamos distributiva, igual a cero y tenemos cuadrático. Dios. Para la I, multiplicamos a ambos lados, se pasa, están sumando, entonces tiene que multiplicar. Luego eliminamos el logaritmo y aplicamos distributiva, despejamos X. Para la M, igual están, mire, están restando, tienen que dividir, están sumando, tienen que multiplicar, aplicamos logaritmo natural, resolvemos, eh, distributiva, igualamos a cero, tenemos cuadrática y ya, queda resuelto. Entonces dice que el interés compuesto. Ah, bueno, esta es con la nueva fórmula que nos explicaron ahorita. Lo que debemos hallar es simplemente los componentes de la fórmula y que la inversión inicial, R, que es el porcentaje que intereses que le dan, N, que es la cantidad de capitalizaciones en el año. Por ejemplo, ese es trimestral, entonces son 4 capitalizaciones, y T, que es el tiempo por el que se haya hecho la inversión. Por ejemplo, en esta no tenemos T, entonces, pero tenemos cuánto cuánto es el total, y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. mm, en este caso tenemos que aplicar un logaritmo natural a ambos lados para que el exponente pueda pasar a multiplicar y así despejamos T y hallamos el tiempo que se necesita. Ahora dice, problema con función exponencial. Tenemos esta fórmula. Aquí nos dan la fórmula. Lo que vamos a hacer es hallar los valores de la fórmula que tengamos en el enunciado. Lo reemplazamos en la fórmula
y en este caso nos está pidiendo el tiempo. Entonces, aquí debemos aplicar logaritmo natural para que el exponente pueda quedar, en este caso queda solito, poder despejar t y nos queda la solución. Ahora dice, problema con la función logaritmo. También nos dan una fórmula. Tenemos que sacar los datos, sustituimos los datos en la fórmula, aplicamos el logaritmo natural porque nos queda Euler al exponente, aplicamos el logaritmo natural para que nos quite el Euler y nos quede el exponente listico, despejamos t y nos da el valor. Ahora nos dice, halla y emplea las propiedades del exponente cuando sea necesario para simplificar las imágenes de los siguientes valores. Entonces, tenemos una expresión, pero nos dan qué valores tenemos que evaluar en cada una de ellas. Entonces lo que hacemos simplemente es evaluar lo que nos piden aquí en esa función y luego montarlo aquí en la expresión que nos dieron. Listo. Ahora, escriba la expresión exponencial como un logaritmo. Entonces aquí está la exponencial. El logaritmo sabemos que tiene que ser la misma base, que n va a ser el resultado de la exponencial y el exponente va a ser x. Para la segunda, tuvimos que logaritmo natural de 10 es igual a 1, entonces 10 a la 1 es igual a 10 para poderlo hallar. Ya que nos tienen usar calculadora para encontrar estos valores y es por lo que hicimos. Ahora, describe el logaritmo como suma de logaritmo. Entonces es sencillo, como estamos multiplicando, todos pasan a sumar y tienen un logaritmo básico. Como es de una diferencia, está dividiendo, se pasan a restar y todos con la misma base. Aquí tenemos nos piden abrir el logaritmo. Entonces está dividiendo, pues tienen que restar y lo que estamos explicando tienen que sumar allí. Y ya. Aquí igual nos piden que o lo hallemos como un solo logaritmo o lo hallemos como suma de logaritmos. Entonces para la A está en suma, entonces lo pasamos a producto. Y para la B está en resta, tenemos que pasarlo. Primero tenemos la multiplicación al logaritmo, entonces tenemos que pasarlo como potencia. Cuando lo tenemos ya como potencia, podemos pasar todos y sacar factor común y dejarlos todos como multiplicación. Y allí ya nos queda la división. Bueno, ahora nos dice realizar la gráfica de f de x. Lo que nos piden, aquí nos dan las expresiones. Lo que vamos a es evaluar cada uno de los valores en esas expresiones. Y luego graficarlas. Y listo. ¿Cuál crece más rápido? Pues la que crece más rápido es la G. Ahora, estimar los logaritmos. Con las mismas propiedades que tenemos anteriormente, podemos resolver esta. Dice que el logaritmo de bx igual a n, para exponencial nos queda b a la n igual a x. De acuerdo con esta, resolvemos. La primera, por lo menos, tenemos que debemos aplicar inversa porque tenemos un 32. Sabemos que un 32 es igual a decir a 2 a la menos 5. Igual que para la b, inversa, para la d y para la e. Listo. Ahora nos piden explorar en GeoGebra la gráfica y representar con la reflexión la gráfica de la función inversa. Entonces lo hicimos en GeoGebra y esta fue la imagen que nos dio. El valor que toma X en la ecuación es, entonces tenemos la ecuación y vamos a hallar el valor de X. Entonces lo que hacemos es traernos, pasar el logaritmo a exponencial
y allí empezar a resolverlo. Y con eso nos da la respuesta. La población estimada en una ciudad de Colombia viene dada por esta fórmula. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos la fórmula, simplemente revisar qué valores nos están dando los enunciados, evaluarlos en la fórmula y encontrarlos. Nos piden determinar el dominio de una función. Podemos lo que está dentro del logaritmo, igualamos mayor o igual a cero, y con eso podemos hallar el dominio. Aquí tenemos una suma y una resta, entonces tenemos que dividirlo primero, primero tiene que dividir los valores del logaritmo natural y luego tienen que multiplicar. Ay, ahora nos dice que debemos hallar el conjunto solución de la ecuación. Pero lo primero que hacemos es aplicar el logaritmo natural para eliminar el Euler. Luego que ya tenemos abajito el exponente, empezamos a despejar la variable y ya, con eso solucionamos. Ahora nos dan un enunciado y nos piden evaluar unos valores. Eso hacemos. Con el enunciado evaluamos los valores y nos dan las dos respuestas. Ahora nos piden evaluar si las funciones son iguales. Entonces, ¿qué hicimos? Pues coger las funciones y evaluamos dos valores en cada una de las funciones para revisar si nos dan iguales y no nos dan iguales. Nos dan iguales solamente en el punto uno, pero en los demás todos van a ser diferentes. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque 2 a la 2 a la x, lo primero lo que hacemos es resolver el paréntesis. Nos va a quedar 4 a la x. Y en la otra nos va a quedar 2 a la 2x. Primero resolvemos el 2 a la x y luego si venimos a resolver el 2. Entonces, no es lo mismo. No es de igual. ¿Sí? No, no son igualdades. Una función es par si f de menos x es igual a f de x. Las funciones pares geométricas son simétricas respecto al eje Y. Entonces nos piden demostrar que esta función es par. Entonces lo que hacemos es, para que sea par, tienen que ser g de menos x igual a g de x. Entonces evaluamos menos x en la función para ver si nos da lo mismo. Y nos damos cuenta que no nos da lo mismo, que nos da menos g de x. Entonces por eso no es par. Ahora nos piden demostrar que esta función que nos plantean es impar. ¿Qué debemos hacer? Evaluar menos x. Y al evaluar menos x nos damos cuenta que sí, que efectivamente nos queda f de menos x igual a f de x, entonces sí es par. Ahora nos dice que si f de x igual a 10, entonces demostrar que esto es igual. ¿Qué debemos hacer? Evaluar ese f de x en esta expresión que nos están dando. Después de que lo evaluamos, aplicamos las propiedades, eh, factorizamos y efectivamente es igual. Para hallar el domingo lo que hacemos es lo que está dentro del logaritmo, lo vamos y lo igualamos mayor o igual a cero y con eso podemos resolverlo. Entonces, por ejemplo, en la segunda, en la B, tenemos que hacerlo con una ecuación cuadrática para que nos dé el dominio y en la C tenemos dos de numerador y denominador que hay que mayor o igual a cero y con eso tenemos las soluciones. Bueno, los valores correspondientes para X que satisfacen son. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la expresión como un logaritmo, lo pasamos como un exponente, empezamos a despejar la variable y nos dan los valores. Ahora nos piden que escribamos este logaritmo como suma de es como devolverlo. Entonces, primero tenemos que es como una raíz y lo pasamos a un exponente. Luego este exponente empieza a multiplicar. Luego tenemos que una división, pues tenemos que eso es una resta. Luego tenemos una multiplicación, tenemos que eso es una suma.
Luego tenemos el que estaba explicando la expresión, la hacemos propiedad distributiva y listo, nos dan los valores. Ahora, escribir las expresiones a partir de un solo logaritmo, como sumas o restas del logaritmo. Bueno, entonces para la primera, y ya tenemos como suma y resta, entonces lo que sí fue organizarlo como multiplicación y división. Para la segunda, pues tenemos una raíz, entonces igual que la anterior, la raíz le damos exponente, el exponente viene a multiplicar todo, tenemos multiplicación, luego sumamos, luego multiplicación distributiva y listo. Lo que tenemos que hacer en cada una de estas es, como tenemos la expresión el logaritmo, tenemos que pasarla a potencia, a exponencial, para así despejar la variable y poder encontrar x. Para todas es lo mismo. Ahora nos piden resolver la ecuación. Y empezamos a despejar. Tenemos que el 2 está dividiendo, lo multiplicamos en ambos lados. No tenemos que Euler en la menos x, entonces hacemos invertida para poder que el exponente quede positivo. Tenemos suma, multiplicación. eh, tenemos que está dividiendo, lo multiplicamos en ambos lados. Luego igualamos a cero. Eso nos da un triángulo cuadrado perfecto. Luego dice que Euler a la x es igual al logaritmo natural de uno y eso es igual a cero. Ahora nos piden allá las raíces de la función. Decir los cortes en el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, aplicamos el logaritmo a ambos lados eh, para que nos despeje. Luego, como ya tenemos el exponente abajito, lo que hacemos es despejar la variable y nos dan los cortes. Entonces, lo que hacemos es un cambio de variable para que nos quede más fácil de solucionar. Y aplicamos, lo hacemos con la ecuación cuadrática. Tomamos el que es positivo y lo evaluamos en la ecuación. Y con esto nos dan los resultados. Ay, ya está, perdón. Ahora nos pide estudiar los intervalos de la función es positivo. Entonces tenemos los valores, mayor o igual a cero, aplicamos ecuación cuadrática, nos dan los posibles resultados, evaluamos los valores en los intervalos y nos da que los positivos van a ser desde menos infinito hasta menos un medio y desde 2 hasta infinito. Ahora, nos dice que determinar los cortes en el eje X de la función. Tenemos la función, sacamos factor común, igualamos a cero, cuadrática, y nos dan los dos posibles resultados con X igual a cero. Ahora nos pide encontrar el conjunto de solución de estas ecuaciones. Entonces, en la primera, lo que debemos hacer, esta sumando la pasamos a multiplicar, aplicamos el logaritmo en ambos lados, eliminamos el logaritmo en ambos lados, nos queda igualar a cero, factor común y nos dan los valores. Para la B, tenemos que, como está en raíz, y no podemos eliminar los logaritmos, porque tenemos así un medio ahí como estorbando, entonces tenemos que aplicar las propiedades para poderlo despejar. Cuando ya lo tenemos en ambos lados, sí podemos despejarlo y eliminar el logaritmo.
y lo igualamos todo, ya empezamos a resolver ya los valores, igualamos todo y nos queda el conjunto de solución. Para la C, tenemos que estar restando, tenemos que pasar a dividirlos, luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados, lo eliminamos, igualamos, resolvemos, cuadrática, tenemos conjunto de solución. Para la E tenemos que estar restando, tenemos que dividirlo, aplicamos logaritmo natural, ambos lados, igualamos a cero, y aquí lo podemos hallar fácil, pues ya no tenemos que usar cuadrática, sino que lo podemos hallar y tenemos conjunto de solución. Para la E, cambiamos la variable para que nos quede más fácil, igualamos a cero y tenemos los dos posibles resultados. Y volvemos a sustituir con el logaritmo natural y nos queda que es de Euler. La menos 2 y la 1, entonces aquí tenemos el conjunto de solución. Para la F, el lado derecho está sumando, lo dejamos como explicación, eliminamos el logaritmo natural, empezamos a resolver, igualamos, nos da el conjunto de solución. Para la G, nos están restando, tenemos que dividirlo, aplicamos eh, eliminación, porque allí podemos aplicar la eliminación, porque x a la 3 menos 1 tiene una factorización y podemos eliminar menor con denominador. Luego aplicamos logaritmo natural, despejamos, tenemos el conjunto de solución. Y así para todas, según las propiedades, aplicarlas y poderlas resolver. Ahora nos piden que realizar las gráficas de las funciones en GeoGebra. Entonces, estas son las gráficas de las funciones que realizamos de la llave y todas las en la GeoGebra. Igual, para trazar la función de la gráfica de trozos, también la hicimos en GeoGebra y esta fue la imagen que nos quedó. Para hallar el logaritmo, entonces, logaritmo de 10, 1 es igual a 0. Entonces, 10 a la 0 para que es igual a 1, pasando la exponencial. Luego acá tenemos que tenemos que empezar a resolver. Entonces, tenemos que Euler a la menos 1, entonces aplicamos inverso para que nos quede ya positivo. Luego tenemos el menos 2, otra vez inverso para que nos quede positivo. Multiplicamos los dos exponentes que nos quedan y nos queda que Euler a la 24. Y listo. Nos piden deducir la función logarítmica cuya gráfica pase para el 81,2. Entonces, lo podemos hacer, eh, lo planteamos como logaritmo y como exponencial para resolver, para despejar la incógnita que es b, la base, y nos da 9. Entonces tenemos que la función sería el logaritmo de 9. Ahora nos piden allá el dominio y el rango de la función. Entonces, para allá el dominio, eh, agarramos lo que está dentro y lo igualamos a 0. Y para el rango, lo que hacemos es, le vamos a aplicar un cambio variable para que nos quede más sencillo de encontrar. Luego le aplicamos Euler para eliminar el logaritmo natural. Y luego despejamos la variable y eso nos da el resultado del rango que es de menos infinito hasta infinito. En esa tenemos igual las fórmulas, hallamos los valores de la fórmula, sustituimos en la fórmula y tenemos las respuestas. Esta es exactamente igual. Tenemos para la 32, para la 33. Tenemos las fórmulas, sustituimos los valores en las fórmulas, despejamos y hallamos cada una. Para la 34 también está en la fórmula. Y revisamos qué valores están dando en el enunciado, sustituimos en la fórmula y listo, nos da la solución.
Para la 35 también nos dan una fórmula. Revisamos qué valores tenemos en el enunciado. Nos hacen dos preguntas, primero en el inicio y luego después de 10 minutos. Ah, porque aquí el enunciado está cortado, pero en el PDF está completo. Entonces, primero lo vamos a hacer y lo programamos 10 y listo. Por eso tenemos la respuesta. Nos dan la fórmula, nos dan valores. Primero nos piden la inicial, luego después de 3 años y luego el cambio de la población entre un año y otro. Entonces, con los datos que tenemos los reemplazamos en la fórmula y con eso tenemos los valores. Para la 37 lo mismo, nos dan la fórmula. Lo que debemos hacer es aplicar valores que tenemos, montarlos aquí en la fórmula. Nos queda que el pH es igual a menos logaritmo de dos variables multiplicando, luego deben sumar, eliminamos el logaritmo y nos da el valor del pH. Tenemos fórmula, tenemos valores, sustituimos en la fórmula los valores y aquí para poderlos hallar tenemos que aplicar la exponencial y nos dan las soluciones. Aquí igual tenemos la fórmula del interés compuesto y del monto, hallamos valores, sustituimos en fórmulas y nos quedan las soluciones.